Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Patrimonio efímero, memoria pública, son nuevos conceptos que los historiadores están utilizando en este siglo XXI y que la verdad es interesante conocer a qué se refieren, cómo lo están trabajando, qué nos aportan y qué hallazgos y conocimientos están al alcance de todos nosotros. Hoy vamos a platicar con la historiadora Adriana Corral y bueno, pues nos va a comentar de este proyecto que comenzó en 2018 en una vinculación con la Universidad de Arizona y que ha ya redituado varios resultados importantes de investigación, entre ellos un libro, varios seminarios, así que bueno, sobre esto vamos a platicar. Patrimonio efímero y memoria pública. Comenzamos, bienvenidos. Patrimonio efímero, memorias, cultura popular y vida cotidiana es un libro coordinado por la doctora Adriana Corral Bustos y la doctora Jennifer Jenkins. Este estudio colectivo y comparativo del patrimonio cultural efímero compartido nos muestra la experiencia humana durante la expansión del virus gracias a las redes sociales transitorias y las plataformas de Internet para la autograbación como Zoom, Instagram, Pinterest, Facebook, TikTok, Twitter, entre otras. Estos registros pueden proporcionar información sobre las respuestas humanas inmediatas a la vida cotidiana que hasta ahora se han documentado reflexivamente en diarios y memorias. Se entiende como efímero a toda la creación humana que no tiene la intención de perdurar mucho en el tiempo. El libro busca en el pasado documentos y metodologías para ayudar a comprender el presente efímero e inmaterial. Los elementos efímeros y a veces no permanentes del pasado se presentan como garantías de la resistencia de la humanidad. Puedes descargar este ejemplar de forma gratuita en nuestra página web del Fondo Editorial Colsan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saludamos desde el Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que sigan acompañándonos como cada martes. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre patrimonio efímero. La doctora Adriana Corral es nuestra invitada y ella desde hace varios años ha encabezado un esfuerzo que, bueno, integra a varios investigadores, no solo del Colegio de San Luis, sino que se ha extendido a un trabajo que han realizado junto con académicos de la Universidad de Arizona y que, bueno, pues hoy justamente nos va a platicar porque ya ha tenido pues muchos resultados interesantes que en ocasiones anteriores ya nos han venido a platicar, pero que hoy precisamente tenemos que compartir porque ya se tradujo en un libro, en un seminario y bueno, pues de eso justamente nos va a estar platicando. Doctora, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al público que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, Gracias. pues ya, retomando después de la pandemia, 2 años ahí, decía la doctora hace ratito, escondidos tras el Zoom, tras el Blue Jeans, y la verdad es que, pues bueno, poco a poco ya vamos como acostumbrándonos nuevamente a esta nueva realidad, porque no es, creo yo, un retorno a la normalidad nunca más antes de marzo de 2020, pero creo que poco a poco tenemos que ir retomando, acostumbrándonos a estas nuevas condiciones que la pandemia nos ha impuesto. Doctora, platícanos un poco, ya hemos hecho varios programas donde nos has explicado, pero creo que, bueno, para quien a lo mejor nos ve por primera vez, sería muy útil que nos comentaras en qué consiste este proyecto de patrimonio efímero, qué es el patrimonio efímero y cuál es el objetivo en términos generales de este proyecto. Sí, pues bueno, muchas gracias Lidia. Sí, pues un poco recordando las actividades que habíamos estado desarrollando, voy a retomar un poquito por ahí del año 2018. En ese año se hizo un convenio de colaboración con la Universidad de Arizona, en específico con el Colegio de Ciencias Sociales y de la Conducta. Y como representante de esa institución vino el doctor Luis Edgardo Coronado Guel, que es también además egresado nuestro, es un caso de éxito, creo yo. Y pues Luis Edgardo, siendo potosino y teniendo interés en volver a reactivar, ¿verdad?, sus relaciones, pero ahora desde el punto de vista académico, pues realizamos la firma de este convenio. Una de las principales actividades que en aquel momento se impulsaron
fue la cátedra Primo Feliciano Velázquez, en donde la desempeñó, la cubrió la doctora Jennifer Jenkins, que también es una profesora de la Universidad de Arizona. La doctora Jenkins en aquel primer momento, bueno, ella es también especialista en cuestiones de patrimonio efímero, y la cátedra tuvo como dinámica principal un seminario de investigación. En ese momento participaron pues tanto estudiantes de maestría, de doctorado, de nuestros programas aquí de investigación, como también investigadores de otros programas y pues algunos investigadores invitados de fuera. La herencia pues que dejó entonces ese seminario pues fue precisamente la reflexión teórica sobre lo que era el patrimonio efímero, y como tiene estrecha relación este concepto con el asunto de las fuentes que utiliza el investigador para, para sus trabajos, para sus proyectos, se fueron desarrollando como diferentes actividades que tenían relación con ese concepto. Bueno, ya les mencioné el seminario, se hizo una mesa redonda, por ejemplo, también donde se hizo una donación de unas fotografías del Fondo Agra Sánchez, por ahí creo que también nos invitaste, y que está aquí en el Colegio de San Luis. Hicimos también un taller sobre patrimonio efímero, dimos programas de radio, programas de televisión. Y bueno, la idea se ha ido madurando, creo que se ha empezado a formar una línea de interés tanto en los propios investigadores como también pues en algunos estudiantes que en su momento pues nos acompañaron. Perdón que regrese un poco, pero para quienes nos están escuchando, danos algunos ejemplos para entender de manera un poquito más práctica qué es el patrimonio efímero. Sí, pues bueno, el patrimonio efímero se refiere a todo aquello, a toda creación humana que no tiene la intención de perdurar mucho en el tiempo. Por ejemplo, si tú escribes una carta dirigida a alguien con tu puño y letra, vamos a olvidarnos un poquito del correo, porque precisamente eso es efímero. Tú escribes con tu puño y letra una carta que quieres mandar a alguien, ¿no? La mandas por correo, hace su proceso que ahorita pues además toma su tiempo, llega esta carta, tú estás esperando que esa persona la guarde como parte de un patrimonio personal, privado de esa persona, y quizás te escriba algo de regreso. Tu pensamiento es que perdure, pero ¿qué pasa como, por ejemplo, cuando haces un correo electrónico o cuando, por ejemplo, haces un tweet y pones una información? Realmente a lo mejor lo que estás pensando es en una dinámica de rapidez de la información, de rapidez del contenido, y lo que te interesa es causar un impacto, pero quizás no te importa mucho cuánto dure. Sin embargo, eso efímero, esa acción efímera que tú hiciste a través de un tweet, puede generar en quien lo reciba un cambio en la impronta, en su conocimiento, en su percepción del mundo. Entonces eso lo vuelve importante y lo vuelve un elemento o una fuente de información para alguien que quiera posteriormente hacer un estudio de alguna circunstancia o de un proceso. Algunos ejemplos que nos pudieras dar también acerca de qué es lo que han estado compartiendo como patrimonio efímero tanto los investigadores de la Universidad de Arizona como los propios del Colegio de San Luis, y si se ha limitado a los investigadores del programa de historia o si han participado de algunos otros programas. Sí, bueno, esto nos da pie a entrar un poquito a hablar a lo que les vengo también a presentar en esta ocasión, que es una obra que está súper reciente de publicación, que se llama Patrimonio Efímero, Memorias, Cultura Popular y Vida Cotidiana, que está publicado aquí por el Colegio de San Luis, y que fue uno de los resultados precisamente ya más madurados, de resultados ya más analizados y con mayor reflexión sobre este asunto del patrimonio efímero. Volviendo a los ejemplos, y antes de entrar un poquito a la obra, te voy a poner uno muy sencillo, por ejemplo, los tweets que publicó el presidente de los Estados Unidos, Trump, que provocaron a lo mejor acciones de
¿cómo diremos?, contra el orden establecido, y esos tweets es probable que ahorita permanezcan, pero realmente tú no sabes cuánto tiempo van a permanecer. Y desde un punto de vista muy tradicional del historiador, se cuestionaría la validez de esa fuente. ¿Sí me explico? Porque es electrónica, porque depende de una app, porque no es el tradicional archivo documental. Y entonces eso es lo que precisamente nos lleva a nosotros ahora como a replantearnos como historiadores. La mayoría de los participantes de ese seminario sí fueron historiadores, aunque teníamos algunos que eran especialistas, por ejemplo, en cuestiones de arte, otros en cuestiones de fotografía, pero más bien ahí lo que enriqueció mucho fue como los diferentes niveles que teníamos de interpretación, y cómo pues unos veían una parte, ¿no?, desde sus propias investigaciones, y otros la veían como ya más madurado a lo mejor, ¿no?, sobre sus propias problemáticas. Y es que estamos acostumbrados de algún modo a entender este concepto de patrimonio, algo que podemos ver o probar, este patrimonio que hemos recorrido en diferentes programas de televisión que ustedes nos han hecho a favor de acompañarnos, que si los edificios del siglo XIX, o que si la comida típica de alguna región, o el patrimonio natural también, porque con el doctor Sergio Cañedo hemos estado haciendo varios programas relacionados a un proyecto en específico que se trabajó por varias universidades e investigadores, en donde se estuvo dividiendo también diferentes tipos de patrimonio. Y entonces por eso me llama mucho la atención, quería que nos compartiera la doctora Adriana algunos ejemplos como para darnos una idea de este asunto de patrimonio efímero, que digamos es una especie de variante, ahora de moda las variantes, de este concepto que tradicionalmente hemos entendido como patrimonio. Vamos a hacer una pausa y regresando vamos a comentar el libro que, bueno, pues ya nos adelantó un poquito, es un texto que se ha publicado muy recientemente aquí en el Colegio de San Luis y que recoge de algún modo parte de ese trabajo en el que se ha venido desarrollando en el Colegio de San Luis desde 2018 y que, bueno, pues también involucra algunos aspectos importantes. Por ejemplo, parte de este título creo que nos revela el asunto de memoria, cultura popular y vida cotidiana, es decir, es algo tan cercano a nosotros que, bueno, pues pocas veces nos damos cuenta de lo importante que está pasando a nuestro alrededor, como estos tweets que mencionaba de Donald Trump, que aparentemente son tan efímeros y tan pasajeros y tan instantáneos que no pensamos que puedan desencadenar ciertas consecuencias políticas, que bueno, a él nada más y nada menos le provocó un juicio político. Pero bueno, regresamos y seguimos platicando con la doctora Adriana Corral sobre este proyecto de patrimonio efímero. Continuamos. Bueno, pues aquí le estamos presumiendo nuestros ejemplares recién saliditos de la imprenta del Fondo Editorial Colsan, y es que estamos estrenando esta publicación y nos va a platicar justamente en este bloque la doctora Adriana Corral, nuestra invitada de hoy, historiadora del programa aquí en el Colegio de San Luis, sobre este libro que precisamente se llama Patrimonio Efímero, Memoria, Cultura Popular y Vida Cotidiana, ¿cierto? Ah, cierto. Cuéntanos un poco más sobre este libro que estamos recién estrenando. Sí, muchas gracias. Pues mira, el libro, como les comenté en el segmento anterior, es resultado de los trabajos que venimos realizando con la Universidad de Arizona, en este gran proyecto de colaboración. Específicamente se desprende de la cátedra Primo Feliciano Velázquez que impartió la doctora Jennifer Jenkins, inclusive pues ella es también coordinadora del libro, y entre ambas pues realizamos la edición, la corrección y pues ya el presentado final de la obra. Actualmente de comercial, ¿verdad? Si lo quieren consultar, está gratuito en la página del colegio. Yo creo que al final a lo mejor ¿está para descarga gratuita? Muy bien. En En descarga gratuita para quien lo quiera conocer. Y bueno, ¿cuál es el objetivo del libro? Pues el libro es precisamente preguntarse los alcances que tienen estas fuentes efímeras. Como les comentaba, como historiadores nosotros tenemos lo que es los conceptos generales, la teoría, y tenemos el método y las fuentes. En lo que podríamos decir de los conceptos generales, yo quisiera ser específica en separarnos un poquito de la historia cultural, porque actualmente en estas últimas décadas los trabajos que se han hecho
pues siempre son historia cultural. Y entonces, ¿qué pensamos, verdad? Que pues la forma de hacer la comida, la forma en cómo las mujeres hacían ciertas cosas, se vestían, por ejemplo, y lo que nosotros estamos pretendiendo es no tanto hacer historia cultural, sino hablar un poco más de la forma en cómo se hace esa historia, tomando o tratando de encontrar la validez de estas fuentes efímeras que existen. Otro ejemplo, para tratar de ser más clara en esto, es la diferencia que nosotros podemos hacer entre, por ejemplo, las grandes películas de Hollywood, por ejemplo, y los home movies, que es decir, lo que tú grabas en tu casa. La gran película tiene su validez como fuente efímera, porque al final de cuentas no es su propósito dar una información, pero si tú ves un rango de drama, por ejemplo, pues ya dices, bueno, hay una tendencia, ¿no? Si retrata un momento histórico determinado, exacto, una forma de relacionarse en ese momento histórico determinado. En ese momento. Pero, por ejemplo, si tú, Lidia, en tu casa tienes tu cámara, tus videos caseros, tus digamos. videos caseros, y te fuiste al desfile del 20 de noviembre del año pasado, y resulta que en tu video tú grabaste al gobernador actual del estado, a lo mejor grabaste la forma en cómo se presentó cierto ballet folclórico, pero lo guardas en tu casa. O sea, tú no estás pensando en ir al cine y decir, proyectarlo, o voy hacer a proyectar un documental. mis movies, ¿verdad? Pues no. Tú lo que quieres es registrar un momento quizás familiar o quizás de un hecho histórico o popular, por eso también se llama cultura popular, porque al final de cuentas nos estamos refiriendo a cuestiones que son conocidas por la mayoría de la población. Pero tu video, por ejemplo, si de aquí a otros 50 años alguien lo ve, pues va a decir, ah, mira, Lidia Fachel, así eran los así desfiles, era el desfile. Así se veía el gobernador, exacto, así se paraba o se sentaba en el balcón, exacto, X personaje, y retratan en otra circunstancia, en otro contexto, igual, otro momento histórico, ¿no? Sí. Ah, ya entendí. Y eso me lleva también a otro nivel de la reflexión que se aborda en el libro, a que hacer una diferencia, por ejemplo, entre lo que es propiamente la fuente privada, que esto ya, con la característica de que sea efímera, porque también eso nos decían, oye, es que hay una confusión ahí, como que ¿es privado o no es privado? No, a ver, privado es una cosa que es alguien que guarda un conjunto de documentos que habla de su propia vida, de su contexto, de su propia historia, de su relación con otras instituciones o con otras personas. Pero lo efímero es como la calidad de esa fuente. ¿Para qué la hiciste? ¿Tenía la intención de perdurar o no? Ese yo creo que sería como el parteaguas, ¿sí? Como tratar de separar entre lo que es la historia cultural, un archivo privado, y lo que es la fuente efímera. En el libro hay varias colaboraciones, es un solo autor, cuéntanos cómo está hecho. El libro tiene diferentes colaboraciones, bueno, me voy a permitir aquí para no equivocarme. Sí, claro. Tenemos 3, 6, 9 colaboraciones, en las cuales exactamente pues están divididas en experiencias compartidas. Hay otra parte del libro que habla cultura popular y vida cotidiana, y otra tercera parte que se llama memorias y experiencias. Y bueno, pues todos los textos tenemos esta característica que te comento de abordar fuentes efímeras. Por ejemplo, voy a mencionar algunas por ser general. Tenemos el trabajo de Mónica Cázares, que se llama El buen tono y las buenas maneras, en donde ella retoma diarios personales de mujeres que viajaron a Estados Unidos, y en su diario contrastan cómo fue que ellas tienen ciertas costumbres y cómo cómo ocurren en Estados Unidos, o cuestiones que encontraron en Estados Unidos y que en México no se realizaban. Y este es otro aspecto importante. El libro procura dar una visión binacional, es decir, qué pasaba en México y qué pasaba en Estados Unidos, pues un poco en el contexto del convenio, ¿verdad? Porque me van a decir, oye, ¿por qué no se les ocurrió Francia? ¿O por qué no se les ocurrió Japón? Estábamos trabajando con la Universidad de Arizona. Estamos trabajando con la que Universidad. además es muy rico porque Arizona, como ustedes saben, pues hace frontera con México, y entonces tienen como toda esta vida que se registra, que se da en la frontera de manera muy especial. No es lo mismo cómo se vive San Luis Potosí o, ¿qué les digo?, Mérida, no sé,
a cómo se vive en las ciudades fronterizas, ¿no? Tanto de aquel lado como de este lado. Tiene una relación ahí binacional mucho más cercana, mucho más estrecha, y que también se refleja en su vida cotidiana, en lo que comen, en cómo se relacionan, en cómo se educan, en fin. Y creo que esa es también parte de la importancia de estar trabajando con la Universidad de Arizona, y que se está reflejando pues ya en estos resultados académicos, ¿no? Así es, así es. Casi toda la totalidad de los textos tiene su análisis. En algunos casos se logró, al ser este concepto tan nuevo, porque es muy innovador, la realidad es que la doctora Jenkins pues está tratando de abrir una nueva brecha, ¿verdad? Conceptual, y bajo este concepto tratar de escribir los artículos fue un poquito pues como un reto. Entonces hay unos que sí tienen una contraparte muy clara, pero hay otros que, por ejemplo, si no precisamente anclan en uno a uno, pero sí te pueden dar pistas para decir, mira, es probable que allá ocurrió esto, en Estados Unidos quizás ocurrió esto, o en México pasó de esta manera, probablemente, algunas inferencias. Otro de los textos que me gustaría mencionar, por ejemplo, pues claro, el de la doctora Jennifer Jenkins y José Armando Hernández, que hablan el cine como consonante del espectáculo en el norte de México y el suroeste de Estados Unidos. Ellos hacen una comparación entre San Luis Potosí y Tucson en la primera mitad del siglo XX, y ellos básicamente pues hablan de cómo la cultura del cine se fue modificando en ambas ciudades, es decir, cuándo fue más popular, cuándo hubo más cines, cómo se modificaron de ser teatros a salas de cine, como pasó mucho aquí en San Luis, y los casos ocurrieron igual en Estados Unidos. Y cómo algunos que se destruyeron, pues por ser efímeros que se destruyeron, pues se modifican y se convierten de teatro a cine, ¿verdad? Y por mencionar algún otro, tenemos fotografías de aficionado en el archivo profesional en San Luis Potosí entre 1915 y 1925, que es un capítulo de José Antonio Meave Rodríguez, y es bien interesante cómo él rescata un acervo particular de un fotógrafo aquí en San Luis y nos muestra cómo no tenía intenciones de publicarlas. Pero nos muestra toda la cultura y el desarrollo tecnológico que tuvo para tomar sus fotografías, los ángulos, cuáles eran sus objetivos principales de tomar en imágenes, y bueno, me parece un ejercicio sumamente enriquecedor. Y bueno, pues aquí nosotros también colaboramos. Está mi capítulo que escribí con el doctor Francisco Mesa García, que habla de la historia del cine en México y que aborda básicamente al Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, Similares y Conexos de la República Mexicana, el STIC, sección 30. Que por cierto es un tema que tú has trabajado, ¿no? Es un tema que yo he estado trabajando, pero fíjate que bajo este enfoque de ser efímero, entonces el resultado fue diferente, porque por ejemplo yo había trabajado más cuestiones un poquito más económicas o sociales, y con este concepto lo que te evidencia, por ejemplo, lo que evidenciamos nosotros es cómo en las actas de este sindicato hay ciertas decisiones que toman tanto los trabajadores como los directivos, que influyen en la forma en cómo el cine se difunde en San Luis Potosí, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, podemos decir, oye, hay películas que todavía no podemos ver en el estado. Bueno, pues sí, es básicamente de eso hablamos, de lo efímero, de la actitud de estas personas del sindicato ante la forma en cómo se difundía el cine. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos porque ahora vamos a platicar de un seminario que hace algunas semanas, algunos días comenzó, también derivado de este proyecto de patrimonio efímero. Y que bueno, patrimonio efímero, yo les respondería como me contestó un profe en los primeros semestres de la universidad hace ya muchos años, y yo le preguntaba ingenuamente qué es cultura, y entonces él me decía, cultura es todo. Y efectivamente, en algunos días, meses después, lo fui confirmando y lo he venido confirmando. Yo creo que patrimonio es todo. Vamos a una pausa y regresamos, aunque aquí la doctora me vea con ojos de no es cierto, pero creo no que en términos científicos ya ellos tendrán sus precisiones, pero creo que podríamos decir que cultura y patrimonio pues es prácticamente todo lo que nos rodea en nuestra vida cotidiana. Hacemos una pausa y continuamos.
Conoce la licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de San Luis. En este programa puedes estudiar en torno a las siguientes áreas: Derecho Internacional, Historia, Política Internacional, Economía Internacional, Estudios Regionales y Sociología, entre otras materias que serán parte de tu formación y están a cargo de reconocidos internacionalistas expertos en diversas áreas del conocimiento. Además, esta licenciatura cuenta con la posibilidad de movilidad, cuyo objetivo es enriquecer la experiencia del alumno. El plan de estudios del programa tiene una duración de 4 años y medio. Para mayores informes, consulta la convocatoria vigente en la página web o puedes enviar un correo a docencia@colsan.edu.mx. Bien, estamos de regreso, continuamos charlando con la doctora Adriana Corral, historiadora del Colegio de San Luis. Y bueno, pues platicando en estos primeros bloques, nos ha contado un poco pues el origen, digamos, lo que se ha estado analizando, estudiando con un equipo, con un grupo de investigadores del Colegio de San Luis, de la Universidad de Arizona, y algunos ya de los resultados de esta investigación, que ya decíamos, bueno, en el bloque anterior, pues este libro. Pero bueno, se ha ampliado lo que empezó a lo mejor como proyecto de patrimonio efímero, ahora le han incorporado un elemento que es la historia pública. ¿Qué es la historia pública, doctora? Y luego ya nos dices cómo lo han relacionado y qué más han trabajado, pero por lo pronto para irles entendiendo a qué se refieren con historia pública. Sí, bueno, pues como ya mencionó Lidia, efectivamente tenemos como diferentes actividades y reflexionando sobre patrimonio efímero, también esta misma reflexión sobre la validez de las fuentes nos llevó a reflexionar sobre cuáles además eran las fuentes que podían determinar una identidad en algún lugar. El estudio de esas fuentes que determinan una forma de actuar o que legitimizan un espacio o un grupo de personas es lo que estudia la historia pública. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, el acta de fundación de San Luis. ¿Sí? No es lo mismo que tú digas, bueno, voy al archivo y entonces estudio muchos documentos o estudio o sea, estudias el documento que generó esto y cómo lo va generando. O sea, no es tanto el estudio del contenido de un documento en sí mismo, sino el contexto que va rodeando ese documento. Te pongo más ejemplos. Tienes el acta de fundación de San Luis Potosí y a lo mejor yo te puedo preguntar a ti, oye, para ti, ¿qué representa este documento? ¿Realmente te identificas con este documento? O a lo mejor tú me puedes decir, no, para mí sería más importante, por ejemplo, la caja del agua, porque este tipo de fuentes que trabaja la historia pública no solamente se limitan al papel, a fuentes documentales. O a fuentes documentales como tal de impresas, sino pueden ser espacios geográficos, pueden ser monumentos, pueden ser actitudes. O sea, la cascada de Tamul, la caja del agua, ¿pueden ser parte de la historia pública? Sí. Ya entendí. Exactamente. Muy buen trabajo de comunicación, doctora. Ya, si yo le entiendo, pues ya vamos un poco de gane. Platícanos entonces, porque también todo esto ha derivado en un seminario que hace unos días, cuando usted esté viendo esto, ya se habrá llevado a cabo. Así es. Bueno, pues entonces, tratando de seguir en estos trabajos de manera conjunta entre ambas instituciones, desde el año 2021 comenzamos con un taller también binacional que se llamó Dimensiones Públicas de Herencias, Historias y Saberes Compartidos entre México y Estados Unidos. Y entonces nosotros lo que buscamos a partir de eso fue empezar como a capacitarnos, porque la historia pública, Lidia, y público que nos acompaña, es una perspectiva de análisis que también ya se ha trabajado en otros países. Por ejemplo, si tú ves algunas programas docentes en Estados Unidos, hay programas que se llaman historia pública y no son una especialización, son licenciaturas. Y el resultado de estos programas, pues son principalmente personas que se forman como historiadores, pero que también
pueden trabajar, por ejemplo, en museos, pueden trabajar en instituciones como gestores culturales, es decir, se abre un poco el abanico, pero desde siempre con un método científico, que no se confunda tampoco con un asunto de mera divulgación. Claro. Sí, porque también aquí ya vamos a lo que sigue, ¿verdad? Nos decían, no, bueno, pues ustedes analizan los tweets y eso, no, pues es casi como comunicólogos, que bueno, tú eres aquí la especialista, y no es esa la idea. La idea es más bien tener todo un método para tratar de explicar a través de la historia pública estos elementos esenciales, que puede ser un documento fundacional, por ejemplo, que puede ser un monumento icónico, aquí que estamos en San Luis ya lo mencioné, la Caja del Agua, por ejemplo, puede ser una leyenda, ¿no? Que te diga, esto es muy de la región y me identifico con eso. Pero aquí en México este asunto de la historia pública es muy poco todavía conocido, muy poco abordado. La gran mayoría de las personas, otros colegas con los que hemos comentado, ellos trabajan pues historia cultural, que es lo que yo te decía, es que como que está la historia cultural muy arraigada para este tipo de estudios culturales y de patrimonio, y lo que estamos intentando es pues ser más interdisciplinarios. Entonces, en ese tenor y un poco ya tratando de capacitarnos cada vez más y dar un buen resultado de investigación, hicimos este taller en donde también la doctora Jennifer Jenkins fue colaboradora y coordinadora de este evento, junto con el doctor Luis Coronado Guel de la Universidad de Arizona. En ese momento nos acompañaron investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, con un tema, el doctor Ríos, con un tema bien interesante sobre, por ejemplo, cómo se perciben a los locos en la historia, ¿no? Y la Castañeda, ¿no? Cómo se pensaban los psiquiátricos y las enfermedades. Chicosey, nuestra clínica psiquiátrica en San Luis Potosí, que durante años fue conocida como la clínica Chicosey, ¿no? Exacto. Y el origen de ese nombre. Y entonces, fíjate que mucho, por ejemplo, este trabajo del doctor Ríos que nos presentó hace un año fue muy interesante porque él hablaba de, por ejemplo, cómo la gente que estamos afuera nos hacemos una idea de lo que es el enfermo mental o alguien que tiene un desorden. Soy cuidadosa porque no sé los términos psiquiátricos. Pero él nos decía, los trabajadores que él tuvo oportunidad tanto de leer en documentos e inclusive los conoce y los entrevistó, dijo, su percepción no es como la que tenemos los de fuera, o sea, para ellos es gente que requiere ayuda, es gente que requiere atención especializada de ciertos métodos, o sea, más allá de un trabajo, claro, su forma de percibir este tipo de enfermos. Lo asumen de manera distinta. Lo asumen de manera distinta, es la creación de una identidad. Pero la historia pública nos dice, es un loco. Claro. ¿No? Entonces ya uno corre y eso. Ajá. Entonces de eso se ocupa la historia pública y es importante porque nos puede ayudar a generar cambios en la percepción y en la identidad. ¿Sí? Muy bien, pues ¿quiénes estarían participando en ese seminario? Que bueno, estamos grabando antes de la fecha, así que ya ocurrió, pero pues adelántanos un poco porque tiene varias sesiones a lo largo de este año y que bueno, pues estaremos ahí informando a través de nuestras redes sociales sí tendrá varias sesiones, ¿verdad? De este seminario. Por lo pronto este año al menos van a ser 2 y son virtuales porque pues eso facilita muchísimo actualmente aprovechando la pandemia. Claro. Bueno, post pandemia casi, ya no sé en qué estamos, si endemia o pandemia, pero va a ser va a ser en Zoom y van a participar el doctor Michael Brescia de la Universidad de Arizona, la doctora Jenkins, Luis Coronado, el doctor Peter Solon que viene de la Universidad de Southwest Missouri State University. Va a participar la doctora Swazit Krunek, ella es de la Universidad de Guyana, que ya se reúnen esta investigadora francesa, el doctor Macías, que viene de la Universidad Hayes State University, Aurea Toxi, que viene de la Universidad de Briley, y también va a participar el doctor David Vázquez, que es actualmente aquí el presidente del colegio. Y bueno, pues todos vamos a trabajar diferentes temas de investigación. Hay una parte que trabaja específicamente documentación, ¿no? Por ejemplo, el doctor Michael Brescia trabaja documentos de la época novohispana que todavía son citados en juicios para tratar de definir límites territoriales entre México y Estados Unidos.
Entonces, Y estamos hablando ahí de actas de hace 2, 3 siglos, exacto, que todavía están, digamos, vigentes, porque vigentes y se utilizan como pruebas, ¿no? Claro, y en que juicios actuales. Y que actualmente constituyen historia pública porque siguen explicando por qué hay una línea en la frontera norte y cómo se divide esa línea y por qué esta gente está de un lado y otras personas, son ciudadanos de un lado y ciudadanos del otro. Y que son, de algún modo, pues piezas muy valiosas que a veces no nos detenemos a entender todo el contexto, el origen y la gran aportación que significan. Doctora, ¿cómo ha sido, o danos otros ejemplos? Yo como frío con mis ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo doy lata con mis ejemplos? Pero a ver, cuéntanos un poco sobre cómo ha sido trabajar con toda esta mirada interdisciplinaria, porque hay historiadores, hay comunicólogos, hay de muchos orígenes, especializaciones de las disciplinas de las ciencias sociales, y han trabajado fotos, cine. ¿Qué más han trabajado? ¿Como patrimonio efímero o como memoria pública? Sí. Bueno, ahorita las propuestas que tenemos en la mesa, como te comentaba, son documentos, en específico lo del doctor Brescia, que pues es importantísimo definir los límites y sobre todo, por ejemplo, la administración del agua, ¿no? En la frontera ¿El que trabaja? norte. ¿Documentos de actas, etcétera? Actas, actas para que determinan la división territorial al norte. Tenemos, por ejemplo, otra exalumna aquí, que fue exalumna de la maestría en Historia y del doctorado en Ciencias Sociales, que es la doctora Susana Herrera. Ella, por ejemplo, trabaja las novelas. Y entonces te explica cómo, novelas y cine, y te explica cómo a través… ¿Las novelas de la tele, las telenovelas o las novelas de los libros? Telenovelas. Telenovelas. Las telenovelas. Y entonces, ella dice cómo a través de la historia pública y la difusión de estos, pues, secuencias, ¿verdad?, de historias, se pueden ir generando identidades de formas de conducta de la mujer dentro del matrimonio, por ejemplo, cómo se representa a la mujer dentro de sus roles que se le están otorgando, y cómo hay algunas, ya sea películas o algunas novelas, telenovelas, que han sido trascendentales en la forma en cómo se perciben ciertos procesos dentro de la sociedad. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar esta charla con la doctora Adriana Corral, historiadora del Colegio de San Luis. Y bueno, pues les recuerdo que este programa se estrena los martes aquí a través de 9TV y ya mañana miércoles lo pueden encontrar en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Una pausa y continuamos. Bueno, pues vamos a terminar esta charla y nos va a platicar la doctora Adriana Corral sobre lo que de manera particular ella está trabajando. Cuéntanos, ¿tú qué estás haciendo sobre historia pública? Sí, bueno, pues un poco yo creo que si les explico va a ser más fácil que acaben de entender, ¿no? De qué se trata un poco. Si yo acabo de la historia pública. entender, la gente seguramente que es mucho También. más aguda y perceptiva lo va a entender también. Cuéntanos. Sí, bueno, pues para realizar historia pública es necesario contar como con bastantes elementos, tanto históricos como del contexto. Yo creo que está social, antropológicos, sociológicos, un poco antropológicos, un poco de todo, ¿no? Sí, entonces fíjate que no creas, yo como que le batallé para tratar de encuadrar el tema, y pues tuve que un poquito regresar a un proyecto que también ya hemos platicado con el público, que es el de los monumentos funerarios.
¿por qué regresé a los monumentos funerarios? Porque, y aquí voy a retomar un poco de la información del Saucito, para quienes nos estén viendo y no conozcan la ciudad de San Luis Potosí, tiene un cementerio, el más antiguo de la ciudad, que se llama El Saucito, que tiene más de 133 años de funcionamiento ininterrumpido. Entonces el cementerio por sí ya es un icono, bueno, es algo que quienes nacimos en esta ciudad conocemos y reconocemos como un espacio pues luctuoso, pero de los más importantes, creo yo, si no es que el más importante. Y por supuesto, pues imagínense la cantidad de historias que están insertadas en ese lugar. Ahí está depositado el que nosotros popularmente, en cultura popular, conocemos como Juan del Jarro. Y está depositado en una cripta que era del doctor León Teissier, porque él está este personaje que se llamó en vida Juan de Dios Acíos, que vivió a finales del siglo XVIII e inicios del XIX. ¿Por qué pensamos que este personaje acaba depositado en una cripta tan lujosa al lado de este doctor? Y es que resulta que la vida, porque fue un personaje que existió, ese es un elemento importante también para la historia pública, sí existió este personaje y él se decía que se dedicaba a decirle el futuro a las personas y que lo único que cargaba era un jarrito a un lado que pues a lo largo de la historia, otro detalle, a lo largo de la historia hay una temporalidad larga, dicen que se usaba para comer, para hacer sus necesidades, para recoger dinero, ahí guardaba, era lo único que tenía, su única pertenencia, y era un personaje pues que siempre andaba andragoso. Sin embargo, la gente lo reconocía porque siempre manifestaba buena voluntad y sabía decir el futuro. Entonces, hay Por muchos, eso se hizo famoso, ¿no? Se hizo famoso por decir el futuro y decían que este doctor, pues el doctor León Teissier le tuvo cierta afinidad, su familia también lo acogió y cuando murió, a pesar de que en la primera ocasión se depositó su cuerpo en otro antiguo cementerio que ya no existe, que era el del Montecillo, cuando inauguran la cripta en el Saucito, se mueven los restos de Juan de Dios Acíos, del Montecillo al Saucito. Entonces, por eso está ahí depositado. Pero como te menciono, a lo largo de todos estos años, su vida se ha ido por tradición oral. No es que quiero ser cuidadoso porque tradición oral me van a decir mis compañeros de literatura, ya te estás metiendo. No, lo quiero utilizar ese concepto para explicar. Por tradición oral se ha sabido de su leyenda de Juan del Jarro y actualmente ha sido tanto la leyenda que se ha colocado un monumento en lo que aquí en San Luis es uno de los paseos familiares y populares de la ciudad, que es el Jardín de San Francisco. Y tenemos ahí un monumento que fue colocado de Juan del Jarro por ahí del año 2003, creo que fue 2002, no recuerdo. 2003 creo. 2003. Entonces, imagínate el impacto que tiene esta leyenda, y bueno, es un personaje, es una leyenda basada en un personaje real, que decía la suerte, que a la fecha se le puso un monumento, lo ven los turistas, lo ven mis hijos, tus hijos. Y sigue fascinando la historia. Y sigue fascinando y se toman fotos y cuando hablen de San Luis Potosí en México van a decir, es que hay un Juan del Jarro que está en esta plaza y lo van a relacionar con la identidad de este lugar. De acuerdo con la historiografía, Juan del Jarro siempre ha sido un personaje que se relaciona con la caridad. Y entonces ese valor que se le agrega a Juan del Jarro es lo que lo ha hecho permanecer a lo largo de tanto tiempo. Lo hace público, lo hace popular, lo hace colectivo, es historia pública. Ya, ahora sí. Qué mejor ejemplo que Juan del Jarro. Ahora sí ya entendí que con la ese historia ejemplo pública. Y es importante porque no solamente tenemos la escultura de esta persona o de este personaje a la vista, sino cada Día de Muertos en México, que es el día 1 y 2 de noviembre, la cripta donde está depositado, actualmente se colocan jarros, la gente lleva monedas y hay oraciones y le piden favores y le agradecen favores.
y hay estampitas que te regalan y compras el jarro, colocas un jarrito de barro ahí a la entrada de mausoleo en el Saucito. Entonces es algo que si tú vas al Saucito y no pasas ahí a ver a Juan del Jarro, pues realmente te estás perdiendo de algo porque hay filas para ir a ver a Juan del Jarro. Digo, sí he visitado la tumba de Juan del Jarro, sí, pero en un día común, sin tanta gente. No sabía que había todo pues esta práctica cultural, sí, ritual, tiene no sé. una transformación un poco como hasta, yo diría como se le empieza a atribuir cuestiones divinas, de que hay oraciones a Juan del Jarro, y por otro lado el dinero que se recupera, los herederos del doctor Teissier, ¿Todavía hay sí, sobrevivientes? Lo usan para un comedor público que está en el centro, muy conocido. ¿El que conocemos, el comedor de pobres en San Francisco? Ese comedor de pobres. Ah, y mira, ahí qué se bien. aplica lo que juntan con la tumba, además de mantener el mausoleo en vista. Entonces es historia pública. Y tus hijos inconscientemente lo saben, mis hijos inconscientemente lo saben. Quien visita San Luis se lleva una guía donde viene Juan del Jarro, claro, en una estampita. Y que se ha vuelto parte de los atractivos o de las leyendas que hasta turísticamente se explotan ya en San Luis Potosí, claro, ¿no? Y se separa un poquito de la historia cotidiana porque es parte de la identidad, pero nadie te obliga a que tengas que ver el monumento. ¿Sí me explico? Sí, Lo sí. cotidiano es voy a verlo, le llevo una ofrenda, estoy ahí, ¿no? Pero no ocurre eso, o sea, sino que es más orientado hacia la formación de una identidad y es interdisciplinario, totalmente interdisciplinario. Muy bien. Doctora, cuéntanos finalmente qué más viene en torno a este proyecto, ya casi para terminar. Sí, muchas gracias. Bueno, pues con mis colegas de la Universidad de Arizona, la doctora Jenkins y el doctor Coronado Gell, esperamos seguir consolidando este grupo de investigación sobre historia pública y patrimonio efímero. Y tenemos en perspectiva sacar otra publicación en corto tiempo y también pues seguir formando recursos humanos. Pretendemos empezar a generar esta línea de historia pública más consolidada al interior del colegio. Yo creo que lo vamos a poder lograr porque además pues México tiene mucho de dónde explotar, mucha ¿no? tela para cortar. Sí. ¿Los alumnos cómo los ves? ¿Los están interesados en estos temas o andan por otros sí. temas? Los alumnos de la maestría en historia, del doctorado en historia. Cuéntanos. Mira, yo siento que en general la juventud, claro, haciendo énfasis en nuestros alumnos, creo que son temas que sí les han interesado porque, y voy a regresar al tema de la pandemia un poquito, la pandemia en cuanto a lo efímero nos ha aventado a las redes, a los medios tecnológicos para difundir la información. Todas estas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, se han, pero detonado. Multiplicado. Al día de hoy ya hay una corriente historiográfica importante en estos temas y yo creo que en cuanto al estudio de lo efímero y la validez de la fuente, creo que va a ser algo que es importante que lo sigamos realizando, sobre todo pensando en la forma en cómo el historiador también se tiene que como reactualizar. Yo lo vería así, como permanecer vigente ante los contextos que estamos enfrentando todos, porque podemos decir actualmente la guerra en Ucrania, no, a ver, va a llegar de alguna forma, ¿no? Y hay que aprender a estar actualizados y abiertos a las nuevas corrientes para también nosotros poder dar pues alternativas de interpretación de nuestro presente. Y en cuanto a la historia pública, también lo pienso así. Yo creo que con este concepto va a haber resultados muy diferentes de interpretación de procesos que damos por hecho de que ya son así, y no lo creo. Y también creo que está respondiendo a esta revolución tecnológica, la cuarta revolución tecnológica, que estamos ahí, estamos inmersos. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. acompañado. No, al contrario, muchas gracias a ti. Bueno, pues ya nos vamos. Les recuerdo que tenemos abierta la convocatoria para cursar la maestría en historia, pero también tenemos otras 5, en total son 6 convocatorias que pueden consultar a través de nuestras redes sociales. En nuestra página web también, en la entrada principal, hay un icono ahí que dice convocatorias
y bueno, pues ahí pueden encontrar videos, el tríptico, información de las materias, cuánto dura, etcétera. Como saben, todos nuestros posgrados están acreditados en el Sistema Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, lo que significa que quienes vengan a estudiar con nosotros les es más fácil, digamos, el camino porque reciben una beca de manutención del propio CONACYT. Ya nos vamos, gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Te invitamos al seminario a descolonizar las metodologías, investigación y pueblos indígenas. El 30 de mayo a las 10 horas por Facebook Live y YouTube del Colsan. Conoce el proyecto Desde Casa, donde podrás escuchar las experiencias de alumnos y profesores en la pandemia del COVID-19 a través de podcast. ¿Has pensado en hacer un posgrado con beca CONACYT? En el Colegio de San Luis tenemos abiertas las convocatorias del doctorado en estudios antropológicos y maestría en literatura hispanoamericana. Consulta la convocatoria de tu interés a través de nuestra página web o manda un correo a docencia@colsan.edu.mx. Además, también tenemos abierta la convocatoria de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Consulta las bases en nuestra página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.